Buenas tardes a todos y todas. Estamos comenzando el tercer módulo del programa de pregrado en Jefatura, Coordinación y Supervisión de la Administración Local a través de la Facultad de Ingeniería y el Sindicato de Municipales. Mi nombre es Horacio Gamboa, licenciado en Recursos Humanos. Y vamos a desarrollar en el transcurso de este tercer y último módulo de este año 2020 eh, todo lo que es las partes de las distintas herramientas que sabemos utilizar en el área de recursos humanos. Como les dije, soy licenciado en recursos humanos, tengo una amplia trayectoria laboral y educativa, laboral en haber trabajado en empresas de gran envergadura como Café La Virginia, Agua Santa Vecina, Sanatorio Mapasi y actualmente Paraná Fishing Group, que es un frigorífico de pescado de acá de la zona, como jefe de recursos humanos, e independientemente, como les decía, también docente en distintas universidades. Bueno, eh, haciendo esta breve introducción, en el módulo de hoy precisamente vamos a charlar lo que es la parte de análisis de puesto de trabajo, que es una herramienta troncal, es una herramienta estratégica para nosotros en el área. Si no existiera esta herramienta, no podríamos gestionar de forma efectiva un área como la de recursos humanos por la incumbencia y complejidad que tiene todos los subsistemas de la misma. Antes de arrancar con la presentación, quería comentarles que mirando acá, ustedes, les comento cómo va a quedar la presentación de la página web. Acá ustedes podrán observar eh, el módulo nuestro, donde uno le da la bienvenida y ahí tienen de forma sintética la trayectoria de mí. Y los ejes temáticos que vamos a tratar es el análisis de puesto de trabajo como herramienta estratégica que les comentaba. Tienen un segundo módulo que vamos a hablar sobre la importancia de la evaluación del desempeño, la gestión de las competencias dentro de una organización, la evaluación de los puestos de trabajo, pero relacionándolo con el tema de las compensaciones y beneficios. Como cuarto módulo vamos a ver todo lo que es el clima organizacional, encuestas, sondeos, implementación y toma de decisiones para ver cómo mejorar esa situación dentro de una organización. Y el último punto vamos a ver la resolución o manejo bien de conflictos dentro de una organización. Como le comentaba recién, el módulo en particular, el tercero y último, estamos sintetizando un poco todo lo que vieron en el módulo 1 con el profesor Bruno y con la profesora Daniela. Y el objetivo principal es de este módulo que ustedes se lleven determinadas herramientas que se utilizan habitualmente en un área de recursos humanos para su gestión. Bueno, ustedes cuentan también, y acá vamos a ver, compartir, acá podrán ver un manual que se le ha subido a la página, donde tendrán que estudiar la bibliografía para ir trabajando y comprendiendo. Van a tener que hacer un trabajo práctico sobre esto. También tienen
Un segundito. He generado una videoteca con unos links para que se vayan familiarizando con los contenidos, no solamente con lo que estamos dando en clase, sino que ustedes puedan tener mayores herramientas para profundizar lo que vayamos dando. Y también van a tener como modelo un formulario de análisis de puesto de trabajo con el cual van a tener que trabajar en forma individual o grupal, como más convenga. Yo luego les voy a comentar por ahí un poquito la modalidad que podríamos, como sugerencias para trabajar, y si les parece bien, luego procedemos, pero este va a ser el material con el que vamos a trabajar. Bueno, vamos de lleno concretamente a los temas que nos incumben, concretamente, como les decía, la parte de la presentación, análisis de puestos. Vamos a ver lo que es el análisis de puesto de trabajo, su naturaleza, la definición, lo que es el concepto de descripción y especificación, que son los dos puntos centrales que componen el análisis de puesto, la información que hay que recabar para los distintos subsistemas del área de recursos humanos, los métodos para su realización, cómo relevar esa información para poder ser utilizada más adelante, con sus ventajas y desventajas de cada característica que implica. Y vamos a ver lo que es también la bitácora del participante o del ocupante del cargo para relevar la información. Otro tema no menor, como es la redacción, porque hay toda una serie de técnicas de cómo llevarlo adelante en cuanto a la descripción de los puestos de trabajo. Bien, debajo tienen la bibliografía que vamos a trabajar. Trabajamos con Hidalgo Chiavenato y Weber y Davis. Son dos autores que mayormente se trabajan en recursos humanos. Hay más bibliografía, aquel que le interese algún tema en particular me lo hace saber por privado o en clase y les puedo facilitar material en caso de tener que profundizar un poco más o por ahí, por una cuestión de interés propio personal de cada uno de ustedes, podrán acceder al mismo. Bueno, para arrancar, básicamente uno de los temas que uno siempre se pregunta, esa gran pregunta, ¿qué es el puesto? ¿Qué es el cargo? ¿Qué es lo que se hace en una organización? Y bueno, para arrancar desde el comienzo, quiero dejar en claro que puesto y cargo es exactamente lo mismo. Esto es simplemente un sinónimo, porque depende de cada autor. Habla alguno de puesto y otro de cargo, no hay una cuestión en particular. Pero esa gran pregunta que nos hacemos es ¿qué significa puesto y cargo? Obviamente que esto va a responder a dos tipos de paradigmas, digamos, o de dos puntos de miradas. Por un lado vamos a tener qué concepto o cómo se lo ve esa definición de puesto y cargo desde la organización. Para la organización, obviamente, es por poder gestionar de manera efectiva, competitiva, el negocio, pero siempre cumplimentando también, por otro lado, el bienestar del empleado. Obviamente, como esta frase que les pongo más abajo. Antes se hablaba de administrar con las personas, mejor dicho, me rectifico. Se hablaba de administrar personas, hoy se está hablando de administrar con las personas, o sea, no tomarlo a las personas como un eje más,
un engranaje más, como que la persona no pensara, como si fuera una maquinaria más. Hoy una forma eficaz y inteligente en una organización que para llevar adelante la competitividad hay que hacerlo acompañado con el bienestar del empleado. Entonces, como vamos a ver más adelante, la utilidad que se le da al análisis del puesto desde la mirada, desde la organización. Por otro lado, para las personas, uno mismo no deja de ser, bueno, somos personas, pero me refiero a que uno mismo no deja de ser un empleado. Tenemos justamente emociones donde justamente entra en juego la fuente de expectativa. O sea, uno cuando entra en una organización lo primero que piensa es de ver si va a poder tener seguridad laboral, continuidad laboral, estabilidad y el grado de motivación que uno le va a poner dentro de esa empresa. Por eso surge estas preguntas, es decir, voy a poder crecer, voy a poder tener capacitación, voy a tener un plan de carrera, cómo va a ser mi remuneración, qué tipo de bienestar me pueden ofrecer dentro de la organización. Entonces, fíjense en que son dos puntos de vista totalmente opuestos, desde una misma concepción o definición de puesto de trabajo. Bueno, pasando un poquito más, tenemos que tener en cuenta que son pocas las empresas que tienen muy presente la importancia del análisis de puesto, porque en realidad requiere de un diseño, de un perfil viable para la persona que lo detenta. ¿Qué queremos decir un poco con esto? O sea, muchas empresas, muchas organizaciones por ahí han empezado justamente con empresas de familia, donde todos hacían un poco de todo, y después con el tiempo se fue haciendo la división del trabajo, donde cada uno tenía propiamente una responsabilidad implícita en el puesto de trabajo. Entonces, ahí es donde uno empieza a hablar del diseño, de decir a quién asignarle la tarea correspondiente para esa función y depende de las habilidades que tengan. Pero si se quiere, en forma muy rudimentaria, o sea, no con herramientas objetivas como las que vamos a ver acá en este módulo, y donde por ahí, por una cuestión de que uno intuía o por una cuestión de afinidad, le asignaba determinados trabajos a una persona dada. Para eso hay que tener muy presente que el diseño del puesto de trabajo erróneo, que podemos caer concretamente a una desmotivación, una insatisfacción, una baja productividad de parte del ocupante del cargo, donde también genera determinados conflictos. Entonces, para trabajar en forma profesional, en forma objetiva, a la hora de un análisis de puesto de trabajo, hay que hacerlo en forma profesional, relevando determinada información. Bueno, una característica principal que sabemos hacer desde recursos humanos un poco un desglose de ese concepto muy generalista de que cuando hablamos de puestos, nosotros tratamos de desmenuzar un poquito la información para ver cómo llegamos a ese todo. Por un lado tenemos las tareas. Uno, si bien acá lo tienen en la definición, que es tareas, que la podemos definir como esa actividad individual que realiza el ocupante del cargo, o sea, esa persona en el puesto de trabajo. Pero una de las características principales de tareas se basa de que vamos a estar hablando de esas actividades donde son simples, rutinarias, mecanicistas, donde normalmente la gente trabaja por ahí por horas o por jornadas
Por eso acá ustedes más abajo tienen unas fotos de puestos, llámese netamente operativos, tanto como la parte de limpieza, de trabajar en altura, como estar embolsando o encajando, embalando mercaderías. Eh, o sea, yo lo que pretendo es de que cuando estamos hablando de tareas, y quede claro prácticamente de que son esas actividades simples y si se quiere estamos cayendo a ese concepto primario o primitivo como se veía a principios del siglo pasado con las teorías del Fordismo, del Taylorismo, donde el hombre era un engranaje más de un gran aparato, de una gran maquinaria, donde el hombre no pensaba. Por eso hay una película muy reconocida que se utiliza mucho también en el área de recursos humanos, que los invito a ver, el que no lo haya visto, Tiempos Modernos, de Charles Chaplin. Es una sátira de la época del 29, justamente, que fue el crack financiero de Nueva York y que arrastró a todas las bolsas del mundo. Pero es una sátira desde modelo de sociedad y también desde el punto de vista del modelo laboral. Yo creo que por ahí para el tema que estamos desarrollando ahora, los primeros 15 minutos de la película es muy jugoso para poder comprender más claro cuando estamos hablando justamente de tareas. Entonces, como les decía, dentro de ese rompecabezas de puesto de trabajo, como les decía, hay un ingrediente puntual que serían las tareas, esas actividades individuales. Por otro lado, vamos a tener las atribuciones. ¿Y qué le llamamos atribuciones? Y es exactamente igual que las tareas. Pero acá, un poco atribuciones, estamos apelando o estamos mirando más finito para aquellos puestos o cargos más diferenciados, donde esas tareas o bien esas actividades diarias que ejecuta un empleado son más sofisticadas, más intelectuales, entra en juego la toma de decisión y son menos materiales y menos rutinarias. O sea, por ejemplo, piensen esto, como les pongo acá, un auxiliar de pago a proveedores o en el caso de un vendedor. Bueno, a ver, una persona que está haciendo pago a proveedores, ¿qué tiene que hacer dentro de sus funciones? El análisis de la situación financiera de la organización, o sea, vulgarmente, ¿hay plata o no hay plata? ¿Cuál es mi proveedor estratégico al cual si no le pago en tiempo y en forma me corta el suministro de esa materia prima o de ese insumo directo donde me hace cortar o colapsar el sistema productivo de la organización? Si se quiere, sin muy lejos, el pago de los sueldos. Si yo no pago los sueldos, voy a empezar a tener conflictos laborales, gremiales, y en algún momento voy a tener un paro. Entonces, fíjense en que el que hace pago a proveedores tiene que tener un juicio de valor, por eso estamos hablando de tareas más intelectuales, más sofisticadas, donde entra de lleno, que este es el secreto de fondo, entra de lleno la toma de decisión. Ese es el secreto, la toma de decisión. Esa es la gran diferencia entre tareas y atribuciones, porque acá, como les decía, en el caso de pago a proveedores, esa persona, ese empleado, tiene que ir seleccionando, ir analizando el dinero disponible y cuáles son las prioridades de pago. Bueno, como les dije,
Este sería el segundo ingrediente que hace la composición de ese concepto de puesto de trabajo. Pero bueno, también con este análisis que hicimos le estoy haciendo ver los blancos y los negros. O sea, por ejemplo, lo que es la tarea, lo sencillo, y lo negro por ahí, desde el punto de vista la complejidad, donde estamos metiendo la parte del intelecto. Entonces, todas las situaciones son así, es el blanco y negro, no. En el mundo real, realmente uno convive, conlleva la zona de los grises, y mayormente son los grises. Y dentro de esos grises hay matices, o sea, hay gris más claros, hay gris intermedio y gris más oscuros. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué? Porque si yo quiero hilar finito, finito, a las funciones de este administrativo, de este auxiliar de pago a proveedores, quiero hilar finito, yo voy a encontrar, si se quiere, en ese puesto, algunas actividades que son tareas y otras son atribuciones. Por ejemplo, cuando digo la selección del banco, si tengo plata o no tengo plata, ver el criterio a quién le pago primero y a quién le pago en vez de a 7 días, le pago a 14 días. Bueno, ahí estaríamos hablando claramente, así bien sencillo, estamos hablando de atribuciones. Pero si, por ejemplo, si yo me empiezo a analizar dentro de esas actividades a la hora de cuando empiezo a emitir el cheque, empiezo a escribir, es decir, a la orden de fecha tal, pongo la firma, pongo el monto, si es a la orden o no a la orden, podría llamar que eso sería algo de tareas. ¿Por qué? Porque es una actividad sencilla, rutinaria, mecanicista. Podemos encontrar alguna situación, algún puntito ahí medio también en discusión. Pero concretamente fíjense en que hablando de un mismo puesto de trabajo, a la hora de que yo los invito a que ustedes reflexionen un poco de su puesto de trabajo, tratar de ver qué cosas sí son tareas, qué cosas son atribuciones, y se van a dar cuenta que se van a encontrar los blancos, los negros y gran parte de los grises. Bueno, siguiendo con esta introducción, tenemos otra definición que sería la función. Cuando uno por ahí dice, che, ¿esta persona qué hace en este puesto de trabajo? ¿Qué función tiene? ¿Qué rol tiene? Y bueno, acá cuando hablamos de función, técnicamente o conceptualmente estamos definiendo justamente es la suma de las tareas y atribuciones que ejecuta el ocupante del cargo de manera sistemática y reiterada. O sea, todo lo que hacemos nosotros en forma diariamente. Por eso es la suma de esas cuestiones rutinarias simplistas más la complejidad de la toma de decisión. Estas funciones, la pregunta de fondo, siempre están llevadas de la mano con el puesto de trabajo. No. Muchas veces nos vamos a encontrar que hay personas que tienen un determinado puesto de trabajo, determinado cargo, y la función no siempre está acompañada, porque vamos a encontrarnos por ahí personas que están sobredimensionadas con demás justamente funciones que no tiene que hacer, por algún rediseño del puesto de trabajo, por cuestiones internas de la organización, está sobresaturada de funciones y donde empiezan después los conflictos, o alguna persona que tiene un determinado cargo puesto y está haciendo funciones por debajo, responsabilidades por debajo. Entonces, no siempre va a estar relacionado con eso. Para definir concretamente
cuando estamos hablando de puesto, ahí sí estamos hablando de ese conjunto de funciones con una posición definida, y ahí está el secreto cuando hablamos del puesto, porque está definida y plasmada, formalizada dentro del organigrama. Entonces, fíjense en que tenemos el famoso cuadradito, si se quiere, del organigrama, donde tendremos en forma maravillosa el nombre del puesto, tal vez el ocupante del cargo, pero está compuesto por un lado por las tareas, las atribuciones, que va a ser al conjunto de las funciones, y plasmado, formalizado dentro del cuadrado, estamos hablando del puesto. Y este puesto, obviamente, como todos los puestos, a alguien responde, por eso de ahí uno empieza a, a diseñar el organigrama, a quien reporta, si tiene gente a cargo, tratar de detallar los subordinados y quiénes son los pares que lo van a acompañar en la gestión de la labor a diario. Bueno, acá tenemos, si se quiere, un organigrama de ejemplo, como para decir, bueno, a través del relevamiento, cómo voy armando toda la estructura organizacional. Los puestos de trabajo ¿son definitivos? No. Quiero llevar a la reflexión de que cuando uno hace un relevamiento de un análisis de puesto de trabajo, se tomó todo el trabajo de relevar, de qué hace, cómo lo hace, dónde lo hace, por qué lo hace, como lo vamos a ver más adelante, van quedando obsoletos si no se los va renovando con el tiempo. Ustedes no lo van a ver que la mayoría de los autores lo nombren en alguna de las bibliografías, pero se los puedo decir desde la práctica profesional y de la experiencia, de que en las organizaciones lo que se recomienda que amerita una revisión cada 3 años o 5 años, depende de la estructura de la empresa, hacer un ayornamiento. Porque los puestos no son estables, son dinámicos, se van transformando, van evolucionando. ¿Por qué? Y por todas las transformaciones tecnológicas, económicas, sociales, culturales. Acá, por ejemplo, tienen una foto de comienzo de siglo, donde cómo funcionaba cuando uno llamaba por teléfono, no es como ahora que uno llama y se comunica en forma automática, en forma directa con la persona que se quiere comunicar. A principios del siglo pasado, lo que sería hoy, por ejemplo, un call center, pero bueno, tenía lo que se ve acá de trasfondo, era una mega computadora donde lleno de agujeritos y de fichines, y donde la operadora tomaba el sonido de la campanilla de alguien que estaba llamando y le pedía que lo comunicase con tal número, de tal localidad o de tal país o de la misma ciudad. Entonces la operadora tenía que acomodar el fichín, digamos, en el agujerito, en la casillita donde correspondiera al teléfono, para hacerle, digamos, como el bypass de la llamada telefónica. Hoy eso está todo automatizado, todo robotizado, todo en forma automática, eso no existe más. O sea, estas funciones, hoy por hoy, en este siglo, ya no existen. Miren, ustedes, como empleados administrativos, no me van a poder desmentir de que cuando uno ha entrado a trabajar, por la edad que tenemos concretamente, ¿quién no vio una máquina viejita, una Remington, una Olivetti, para trabajar, para hacer un reporte, un informe, una nota interna, un expediente? Hoy no existe nada. A ver, podemos verla como un objeto de decoración, como un objeto de la antigüedad, algo ornamental, o bien por ahí nos saca del agua cuando hay un corte de luz.
donde las computadoras por ahí no funcionan. Pero hoy en las organizaciones ha sido totalmente reemplazada por las computadoras de hoy. Como acá ustedes podrán ver, a principios del siglo no existían las máquinas, las aradoras, las cosechadoras, se hacían toda tracción a sangre, donde era empujado a través de un caballo o de un buey, donde las luminarias en las grandes ciudades iba el famoso farolero, de ahí viene la denominación del cargo, el farolero, donde encendía las luces porque no existía la corriente eléctrica. Bueno, entonces los puestos de trabajo se van transformando y eso hay que tenerlo presente en la actualización permanente. ¿Cómo está o cómo podemos definir el análisis de puesto de trabajo? Como les dije, para nosotros es una herramienta, un instrumento que nos sirve para determinar qué tareas se hacen en un puesto de trabajo y qué requisitos de aptitudes y actitudes de personas que nos va a demandar, nos va a exigir el puesto de trabajo. Si se quiere, no más ni menos lo que le llamamos perfil. ¿Qué perfil de persona requiere ese puesto de trabajo para determinar las habilidades? Entonces, ustedes no se tienen que olvidar, así como uno sabe que una mesa tiene 4 patas, un análisis de puesto de trabajo tiene 2 patas, o sea, 2 ejes temáticos. No existe una parte y no la otra, se llevan de la mano. Por un lado vamos a tener la descripción del puesto y por otro lado la especificación del puesto. En la descripción del puesto, ¿qué vamos a tener? ¿Qué funciones se hacen? O sea, bien como vemos acá la foto de esta chica con una planilla tomando nota, relevando, y pensemos que esté relevando qué es lo que hace estas chicas que están haciendo la costura. Entonces, lo que uno tiene que ir enumerando es qué funciones se hacen en el puesto de trabajo, porque ahí vamos a poder tener bien en claro la dinámica de la gente. Por otro lado, la periodicidad, cuándo lo hacen. Y ahí estamos determinando la frecuencia, cada cuánto se ejecuta la tarea. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a poder permitir hacer una distribución equitativa, justa, de la carga de trabajo que tiene una persona dentro de sus 8 horas normales de trabajo. Para no caer, como hablábamos hace un rato atrás, de decir, bueno, cuando viene alguna persona y se nos queja, dice, y yo en definitiva estoy haciendo más trabajo que el otro, siendo que estoy en la misma línea de producción o en un puesto administrativo atendiendo al público, tengo la misma categoría, me pagan el mismo sueldo, pero bueno, y ahí salta justamente a la luz de que no hay ciertas discrepancias y que hay que tratar de ver. Entonces, uno teniendo en cuenta el cuándo lo hace, le permite determinar el tema de esa periodicidad, con qué frecuencia, para hacer una mejor distribución de la carga del trabajo. Por otro lado, los métodos, o sea, el cómo lo hace. Y esto es importantísimo también tratar de detallar cómo lo hace, porque es tipo como hacer una comida. Uno cuando quiere hacer una comida, por ejemplo una torta, ¿qué hace? Apela directamente a una receta, es decir, cuáles son los ingredientes, qué proporcionalidad tiene que tener cada uno, qué tipo de tratamiento tiene que darle, a cuánto tiene que estar el horno, por decir, en cuanto a la temperatura, cuánto es el tiempo aproximado de cocción. Entonces, ¿para qué nos va a servir el cómo lo hace? Porque eso nos va a permitir de fijar lo que le llamamos el rendimiento estándar. Si yo no fijo el rendimiento estándar, va a ser difícil poder llevar adelante, como vamos a ver en uno de los subsistemas, la evaluación del desempeño. O sea, cómo voy a poder evaluar en forma justa
y de determinar cuál es el parámetro si yo no estoy sabiendo de cómo lo hace. Bien, otro punto importante también es el objetivo. ¿Por qué lo hace? O sea, toda persona, todos nosotros, cuando tenemos el trabajo, tiene una finalidad. Y esto viene desde ese concepto de cliente-proveedor. Yo lo que estoy haciendo porque alguien me proveyó de una información o de un recurso y donde yo le hago determinada transformación y tiene una salida para otra persona que lo siga procesando, o bien por ahí termina el ciclo ahí. Pero tiene una finalidad de las funciones que nosotros hacemos, que si se quiere es la razón del ser, el objetivo del puesto. Y por otro lado, lo importante es el lugar de trabajo. El lugar de trabajo nos determina concretamente, no solamente el lugar, nos va a servir para el subsistema de recursos humanos de lo que es higiene y seguridad, medicina laboral. ¿Por qué? Porque yo tengo que prever o prevenir determinados factores que nuestro personal puede estar afectado en forma directa o indirectamente. Pensemos en esta línea de producción donde están las chicas cosiendo. Si yo no observo o no tengo en cuenta dónde se hacen estas tareas, fíjense, yo no sé el ruido sonoro que hay en ese ambiente, depende de la cantidad de máquinas que haya, si no supera los decibeles permitidos por la ley, si no le tengo que dar un protector auditivo, si no le tengo que hacer algún examen periódico, que son esos exámenes médicos anuales para ver si no hay un reagravamiento de la salud producto del puesto de trabajo. La postura en cuanto al tema de la columna, si esa persona tiene una buena luz para poder hacer su trabajo, con qué frecuencia por ahí se levanta cada tanto para ejercitar un poco las piernas, la cintura, la posición. Entonces, fíjense en que es muy importante hacer este tipo de lectura. ¿Ok? Bueno, hasta acá llegamos con este primer video, de esta primera parte. Inmediatamente ya le estoy subiendo el segundo video donde estaremos hablando sobre especificación de puesto, los métodos que tenemos como para llevarlo a cabo, y para poder encontrarnos en la clase del miércoles